La cafetería de Fred olía a mantequilla quemada y café barato. Janice removía metódicamente el azúcar de su taza mientras observaba los escasos copos de nieve arremolinarse lentamente tras la ventana. 25 años seguidos ella y Randy habían celebrado la Navidad aquí, una tradición que había surgido por accidente cuando, en sus primeras vacaciones juntos, todos los restaurantes decentes habían estado abarrotados y no había habido mucho dinero para ellos. Randy ya llevaba 40 minutos de retraso. La camarera, una mujer mayor con rostro cansado y ojeras, se acercó por tercera vez para preguntar si Janice estaba lista para pedir. En otro momento, Janice habría empezado a llamar a su marido, pero en los últimos meses había aprendido a no reaccionar ante su tardanza. Había empezado a llegar tarde a menudo después de los vuelos, explicando que era por el tráfico, el tiempo o la necesidad de rellenar sus papeles de viaje. La puerta principal crujió al abrirse, y una ráfaga de aire frío hizo estremecerse a Janice. Randy, con su habitual chaqueta de cuero raída, se dirigió a paso ligero hacia su mesa. Ni siquiera intentó sonreír con culpabilidad, simplemente se sentó y estudió el grasiento menú, a pesar de que ambos se lo habían aprendido de memoria en un cuarto de siglo. «Siento llegar tarde. La pista es una pesadilla hoy», murmuró sin levantar la vista. Janice permaneció en silencio, sin dejar de remover el café enfriado hacía tiempo. El silencio entre ellos se había vuelto familiar, pero hoy se sentía nuevo, una tensión que no había estado allí antes. «Tomaré la hamburguesa con patatas fritas», dijo finalmente Randy, cerrando de golpe el menú. La camarera, que había estado merodeando cerca todo este tiempo, apareció inmediatamente en la mesa. Janice pidió una ensalada César, lo único del menú que podía comer sin miedo al estómago. Mientras esperaban su pedido, Randy miró a su mujer por primera vez aquella noche. A la tenue luz de las lámparas, su rostro parecía demacrado y en cierto modo ajeno. «Janice, tenemos que hablar», empezó él, y ella sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Era una frase que había oído en docenas de películas y que no solía acabar bien. «He conocido a otra mujer. Se llama Sheila y trabaja en el Roadside Oasis Café, en el kilómetro 43. Las palabras de Randy sonaban a memorización. «Llevamos saliendo 3 meses. Me voy a vivir con ella». Janice se miró las manos, que permanecían inmóviles sobre la mesa, sin temblar. 25 años de vida en común cabían en unas pocas frases pronunciadas entre un café frío y una ensalada sin comer. «¿Cuántos años tiene?». La pregunta surgió sola, aunque Janice no tenía intención de preguntar nada. «32», respondió Randy tras una pausa. «Mira, sé que elegí un mal momento, pero ¿cuándo es un buen momento?». La camarera les trajo el pedido y durante varios minutos permanecieron sentados en silencio, masticando mecánicamente la comida. Janice pensó por alguna razón que la ensalada estaba bastante comestible por primera vez en años, o tal vez simplemente no sentía nada. «Ya he empaquetado mis cosas», añadió Randy, limpiándose la boca con una servilleta de papel. «Las recogeré mañana por la mañana mientras estás en el trabajo. Dejaré las llaves en el buzón». Metió la mano en la cartera, sacó unos cuantos billetes y los puso debajo del salero. «Feliz Navidad, Janice», dijo levantándose de la mesa. Janice lo vio caminar hacia la salida, con la misma chaqueta desgastada y el mismo paso encorvado. Estaba oscureciendo al otro lado de la ventana y la nevada se intensificaba. La camarera vino a recoger los platos, y Janice la vio mirándola con mal disimulada lástima. «¿Puedo traerle más café?». «Invita a la casa», se ofreció la mujer, recogiendo los platos. «No, gracias». Se levantó Janice y empezó a abrocharse el abrigo. «¿Podría llamarme un taxi?». Una vez fuera, se detuvo bajo la visera de la cafetería, mirando la nieve que caía. A lo lejos, sonaba música navideña y las luces parpadeaban en las ventanas de las casas de enfrente. Janice
Sacó el teléfono y borró el recordatorio de aniversario de boda que tenía programado desde hacía años para febrero. Fue sorprendentemente fácil. Solo tuvo que deslizar un dedo. El primer día laborable después de Navidad fue sorprendentemente ajetreado, con gente que se apresuraba a intercambiar regalos y gastar sus tarjetas regalo. Janice pasaba monótonamente los artículos por la caja registradora, pronunciando los eslóganes habituales. Entre cliente y cliente, se miraba las manos, aún sin saber por qué la alianza blanca de su anillo de boda seguía en el dedo anular de la mano izquierda. Se la había quitado anoche al llegar a casa. Betty, su compañera de caja, la miraba preocupada de vez en cuando. La noticia del divorcio ya se había extendido por toda la tienda. La pequeña ciudad era famosa por propagar los rumores más rápido que el viento. Janice intentó ignorar los murmullos a sus espaldas y las miradas compasivas. $30.70, dijo mecánicamente, mirando a otro cliente. Janice, cariño, ¿por qué no te tomas el día libre? Betty se acercó durante la breve pausa entre compradores. Pareces completamente agotada. Estoy bien. Janice intentó sonreír, pero no le salió muy convincente. El trabajo te ayuda a no pensar. Cuando llegó a casa esa noche, se dio cuenta por primera vez de cuánto espacio habían ocupado las cosas de Randy. Ahora que casi todo había desaparecido, la casa parecía desacostumbradamente vacía y desordenada. En el armario había huecos en las estanterías. Su maquinilla de afeitar eléctrica había desaparecido del cuarto de baño, y en la cocina faltaba la familiar taza con el asa rota de la que había bebido café durante los últimos 15 años. El insomnio llegó por la noche. Janice se tumbó en la cama, que ahora le parecía demasiado grande, y escuchó el tic-tac del reloj en el salón. Intentó recordar cuándo había empezado a desmoronarse su matrimonio, pero su mente era todo algodón. Los acontecimientos de los últimos meses parecían difuminarse, perder claridad. Tal vez debería haber notado algo antes. Sus retrasos tras los vuelos, su nuevo hábito de permanecer mucho tiempo sentado al teléfono, su repentino deseo de adelgazar y comprarse ropa nueva. En el trabajo, había empezado a confundir precios y artículos. El director, el señor Parker, la llamó a su despacho el tercer día después de Navidad. Janice, me doy cuenta de que estás pasando por un momento difícil. Empezó, golpeando nerviosamente el escritorio con el lápiz. Pero llevamos un negocio. Quizá deberías tomarte un tiempo libre. No tengo dónde ir de vacaciones, respondió ella. Y tampoco hay nada que hacer. Parker suspiró y la dejó marchar, pero puso a una becaria en la caja registradora para que le ayudara. La joven, creo que se llamaba Emily, seguía intentando entablar conversación, pero Janice solo asentía como respuesta. Por la noche empezó a deambular por la casa. En la oscuridad, los objetos familiares le parecían extraños y desconocidos. No encendió la televisión, que siempre ponía películas navideñas sobre el amor y la felicidad familiar. En lugar de eso, empezó a revisar viejos álbumes de fotos, pero pronto se dio por vencida. Al mirar las caras sonrientes de las fotos, no podía saber si alguna vez habían sido realmente felices o si solo habían aprendido a fingirlo bien para la cámara. Había una nueva empleada en el supermercado, una mujer bajita de unos 60 años llamada Martha. Ocupó la caja junto a Janice y, a diferencia de las demás, no intentó entablar conversación sobre su vida personal ni expresar simpatía. En lugar de eso, se limitó a invitar a Janice a galletas caseras durante su descanso para comer y a contarle historias sobre sus nietos. ¿Sabes qué es lo más difícil?, le preguntó inesperadamente Janice a Martha al final de la semana. No siento casi nada, ni rabia ni resentimiento. Es como si nada de esto me estuviera pasando a mí. Martha le entregó en silencio una galleta y le tocó la mano por primera vez en toda la semana. Esto pasará, dijo. Todo pasará. Pero no hay necesidad de precipitarse.
El fin de semana, Janice se quedó dormida durante la comida por primera vez en mucho tiempo. Cuando se despertó, descubrió que su teléfono no funcionaba, se había olvidado de cargarlo. Al encenderlo, vio varias llamadas perdidas de su madre y un mensaje de Randy diciendo que recogería el resto de sus cosas la semana que viene. No tenía ganas de volver a llamar a nadie. En lugar de eso, pasó la tarde sentada en una silla mirando por la ventana. La nieve caía lentamente al otro lado de la ventana. Los niños hacían muñecos de nieve en el césped del vecino. Un perro ladraba en algún lugar a lo lejos. La vida normal seguía como si nada hubiera pasado. Por la noche lloró por primera vez, no por la marcha de su marido, sino por la cafetera estropeada. Acababa de apretar el botón. La cafetera hizo un ruido extraño y dejó de funcionar. Janice se sentó en el suelo de la cocina, con las lágrimas corriéndole por la cara, y pensó en que ni siquiera sabía dónde comprar una nueva. Randy siempre se ocupaba de esas cosas. Cuando llegó al trabajo el lunes, encontró la nueva cafetera en la caja registradora con una nota de Marta. Ha estado parada. Quizá te vendría bien. Por alguna razón, aquel simple gesto hizo que algo se estremeciera en su interior. Por primera vez en días, Janice sintió que el entumecimiento empezaba a remitir, sustituido por un dolor punzante en algún lugar bajo las costillas. Tal vez Marta tuviera razón, se le pasaría, solo necesitaba tiempo. Un fin de semana, Janice se despertó al oír un ruido extraño. El gato del vecino había entrado en el garaje y había tirado una pila de revistas viejas. Después de atrapar al intruso y acompañarlo fuera, se quedó de pie en medio del garaje, mirando a su alrededor. En los 25 años que llevaban juntos se habían amontonado tantas cosas que resultaba extraño cómo Randy se las había arreglado para encontrar y llevarse todas sus herramientas. El tiempo que precedió a la comida pasó volando mientras Janice ordenaba metódicamente las cajas, clasificando su contenido en 3 montones: descartar, regalar y conservar. En el rincón más alejado encontró una vieja maleta que no había abierto en 15 años. Dentro estaban las pertenencias de su padre que su madre le había regalado tras su muerte: un delantal de cuero desgastado, un juego de herramientas de carpintería y varios cuadernos de planos de muebles. Janice se sentó en el suelo, revisando las herramientas. Aún olían a madera y aceite de máquina, un olor de su infancia, cuando podía pasarse horas viendo a su padre trabajar en su pequeño taller. Era ebanista y se especializaba en restaurar muebles antiguos. Todo tiene alma, solía decir. Solo hay que saber sentirla. En la caja junto a la maleta había una silla vieja, una de las que habían estado en su cocina hasta que Randy insistió en comprar un juego nuevo. La silla tenía el respaldo roto y la tapicería desconchada, pero por lo demás parecía decente. Janice se llevó las herramientas y la silla a casa. Pasó el resto del día viendo vídeos de YouTube sobre reparación de muebles. Resultó que en Internet había toda una comunidad de apasionados de la restauración. Algunos de los vídeos eran tan detallados que parecía que hubiera un maestro cerca explicando cada acción. Al día siguiente, después del trabajo, se pasó por una ferretería. Un joven vendedor la ayudó a elegir cola para madera y lijas de diferentes granos. Janice se sorprendió a sí misma pensando que por primera vez en mucho tiempo no tenía que fingir que era educada con los clientes o los compañeros. Estaba realmente interesada. Por la noche, se puso una camiseta vieja y unos vaqueros y dejó las herramientas sobre la mesa de la cocina. El respaldo de la silla pendía de un hilo. Era evidente que las reformas anteriores se habían hecho con prisas. Janice aflojó la junta con cuidado, despegó el pegamento viejo y empezó a lijar la superficie. El trabajo era meditativo. Los movimientos monótonos resultaban relajantes y la necesidad de concentrarse en la tarea no dejaba lugar a pensamientos innecesarios. Marta, al enterarse de la nueva afición de Janice, le había traído una vieja mecedora que había estado acumulando polvo en su desván.
Mi marido siempre quiso arreglarla, pero nunca lo hizo, dijo. Y luego murió. Que en paz descanse. Quizá te sirva para practicar. La silla estaba en mucho peor estado que el sillón, agrietado y resquebrajado por partes, y uno de los reposabrazos estaba sujeto por 3 clavos. Janice pasó varias tardes estudiando vídeos sobre cómo restaurar madera vieja. Empezó a aparecer por la tienda de materiales de construcción con tanta frecuencia que los dependientes empezaron a saludarla por su nombre. Una tarde, mientras pegaba otra silla, oyó el ruido de un coche que se detenía. El corazón le dio un vuelco. Era la hora a la que Randy solía volver. Pero se trataba de un vecino, el señor Johnson, que traía un árbol de Navidad. Janice se sorprendió a sí misma pensando en Randy por primera vez en semanas sin ese dolor punzante bajo las costillas. Tal vez fuera el cansancio de la carpintería, tal vez fuera el hecho de que sus manos, embadurnadas de tinte y pegamento, parecían tan fuertes y seguras como las de su padre. Terminó la silla una semana después. Estaba un poco torcida y uno de los husillos tuvo que rehacerse 3 veces, pero cuando Janice la colocó en la cocina, algo en su interior hizo clic. Por primera vez en mucho tiempo, había creado algo con sus propias manos. Algo real, tangible, capaz de servir durante años. El fin de semana fue de nuevo al garaje para ordenar las cajas que quedaban. Ahora ya no eran solo cosas viejas que daba pena tirar. Cada caja podía esconder un proyecto potencial, cada objeto roto podía tener una segunda vida. Por la noche, mirando fotos de muebles en Pinterest, Janice se dio cuenta de repente de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo planes para el futuro. Aunque pequeños, aunque solo sobre cómo reformar una silla vieja, pero era el comienzo de algo nuevo. Por la noche, soñaba con su padre. Estaba de pie en su taller, acariciando la cómoda que acababa de restaurar y sonriendo con esa sonrisa especial que tenía cuando su trabajo estaba terminado. Todas las cosas tienen alma, decía en sueños, y cada persona también la tiene. La mecedora de Martha se había transformado tanto que su dueña al principio no podía creer lo que veían sus ojos. Janice había igualado el tinte al color de los fragmentos supervivientes, había reforzado todas las juntas e incluso había sustituido las correderas deshilachadas. «¡Dios mío! ¡Está mejor que nuevo!», se maravilló Martha, meciéndose suavemente en la silla restaurada. «¿Y cuánto cobrarías por un trabajo así?». Janice se encogió de hombros confusa. Ni siquiera había pensado en el dinero. Solo quería algo en lo que ocupar sus manos y su cabeza. Pero Martha ya había sacado la cartera y le había deslizado unos billetes sin escuchar sus objeciones. «Para los materiales», dijo rotundamente, «y por el trabajo, y ni siquiera discutas. Sé lo que cuesta una restauración. Una vez intenté llevar esta silla a un taller». Al día siguiente, Martha trajo a la cajera de la fila de al lado, la señora Patterson, que tenía una vieja mesa de centro con una esquina maltrecha. Luego vino Susan, del departamento de verduras, con una escalera de mano que se tambaleaba tanto que daba miedo mirarla. Al final de la semana, Janice tenía 3 pedidos y por primera vez pensó en comprarse un cuaderno. En la ferretería, comprando otro lote de tablillas de madera y pegamento, habló con un cliente anciano que resultó ser un antiguo ebanista. Harold Myers había trabajado en una tienda de muebles durante 30 años y ahora tenía un pequeño taller en su garaje, solo por diversión. «Pásate algún día», le ofreció, dándole a Janice una tarjeta de visita con su dirección. «Te enseñaré algunos trucos. Veo que tienes buenas manos, pero poca experiencia». El taller de Harold era un tesoro escondido. Las herramientas, cuidadosamente colgadas en las paredes, brillaban con el metal pulido. El banco de trabajo, pulido por años de trabajo, conservaba las huellas de innumerables proyectos. Un viejo torno, en el que Harold había torneado piezas para restauraciones especialmente elaboradas, repiqueteaba en un rincón. «Mira»,
decía, mostrando cómo identificar correctamente el tipo de madera por su estructura de fibras. Mucha gente cree que restaurar es solo pegar. En realidad hay química, física y mucha práctica. Janis pasaba todo su tiempo libre en el taller de Harold. Él le enseñaba a afilar herramientas, a elegir materiales y a planificar su trabajo. A veces solo tomaban café y Harold le contaba anécdotas de su trabajo. Clientes malhumorados, hallazgos inesperados en muebles viejos y la alegría del trabajo bien hecho. Un día le enseñó un álbum de fotos de su trabajo. En la última página, Janis vio un rostro familiar. Su padre, joven y sonriente, de pie junto a Harold en el fondo de algún taller. «Tu padre era un gran artesano», le dijo Harold. «Empezamos juntos. No dejaba de preguntarme por qué tu cara me resultaba familiar. Tus manos son las suyas, las mismas manos cuidadosas». Los pedidos seguían llegando. El garaje se convirtió poco a poco en una especie de taller. Janis compró un banco de trabajo de segunda mano, organizó un sistema de almacenamiento de herramientas e incluso instaló iluminación adicional. Los vecinos se quejaban a veces del ruido de la amoladora, pero enseguida se calmaron cuando restauró el viejo banco de jardín de la señora Wilkins. «Deberías terminar algunos cursos», comentó Harold en una ocasión. «Así tendrías un documento. A la gente le gusta que las cosas sean oficiales». Acababa de abrirse un curso nocturno de carpintería en el City College. Janis lo solicitó, sin muchas esperanzas de éxito. Solo había 12 plazas disponibles, pero la habían aceptado, quizá por una carta de recomendación de Harold. Recordaba vagamente su primera clase, todo estaba borroso por la emoción, pero poco a poco fue cogiendo el tranquillo. Resulta que algunas cosas ya las sabía de las clases de Harold y otras tenía que aprenderlas de cero. El profesor, al darse cuenta de su interés por la restauración, empezó a asignarle tareas adicionales. En el supermercado, Janis pasó a trabajar a tiempo parcial. El gerente, el señor Parker, solo gruñó al firmar el papeleo. Buscaba una mesa de centro para su salón y parecía tener la vista puesta en hacer un pedido. Por las tardes, mientras trabajaba en el siguiente proyecto, pensaba a menudo en su padre. Se preguntaba qué diría si la viera ahora. Probablemente esbozaría su sonrisa especial y le tendería en silencio la cepilladora, como hacía siempre que estaba satisfecho con su trabajo. Un día, mientras terminaba una restauración especialmente difícil de un aparador para la señora Patterson, Janis se dio cuenta de que hacía horas que no pensaba en Randy, y cuando lo hizo, no le pareció nada especial. Era como si formara parte del pasado, como un mueble viejo que se puede restaurar o dejar ir. Ella elegía lo segundo. Marzo fue sorprendentemente cálido. Janis había instalado un calefactor en el garaje y ahora podía trabajar sin abrigarse con 3 capas de ropa. Harold la ayudó a organizar una ventilación adecuada para que el olor a mancha y barniz dejara de penetrar en la casa. Emily, la joven aprendiz del supermercado, acudió a ella en busca de consejo. Había comprado una vieja cómoda en un mercadillo y no sabía qué hacer con ella. «¿Puedo ver cómo trabajas?», preguntó frotándose la manga de la sudadera. «Me gustaría aprender. Hay tantos vídeos en internet sobre cómo reordenar muebles, pero me da miedo empezar sola». Janis aceptó, y pronto Emily se convirtió en una visitante asidua de su taller. La chica era sorprendentemente espabilada. Lo pillaba todo al vuelo y hacía las preguntas adecuadas. Fue ella quien sugirió a Janis que abriera una cuenta en las redes sociales. «Haces cosas estupendas y nadie las conoce», le dijo Emily. «Déjame ayudarte a hacer fotos bonitas. Y puedes hacer vídeos. A la gente le encanta ver el proceso de restauración». Janis dudó al principio. Le parecía ridículo exponer su trabajo, pero Emily no se echó atrás. Enseñó a Janis a utilizar aplicaciones de procesamiento fotográfico,
la ayudó a preparar la iluminación para la sesión e incluso ideó un estilo reconocible para la publicación. «Mira qué bien queda esto», decía mientras enseñaba otro post. «Aquí mostramos los muebles antes de la restauración, luego las principales fases del trabajo y el resultado final. A la gente le encanta ver la transformación». Para sorpresa de Janis, empezaron a llegar suscriptores. Primero fueron conocidos de conocidos, luego amantes de los muebles antiguos de ciudades vecinas. El vídeo en el que mostraba cómo restauraba los elementos tallados de una cómoda antigua tuvo un éxito especial. Ahora solo trabaja en el supermercado por las mañanas. Cuando el señor Parker recibió su mesa restaurada, empezó a respetar su afición. Incluso le permitió colgar algunas fotos de su trabajo en la sala de descanso del personal, lo que generó nuevos pedidos. «Deberías hacer una lista de precios», le aconsejó Harold en una ocasión. «Si no, la gente pregunta precios y tú estás pensando cada vez. No sirve de nada. Tu tiempo también cuesta dinero». Janis pasó la tarde buscando precios en Internet. Resultó que había subestimado mucho su trabajo. Harold, tras revisar sus cálculos, se limitó a tararear y le aconsejó que añadiera otro 20%. «Por la urgencia y la complejidad», le explicó, «y no dudes en rechazar pedidos si no estás segura. La reputación es más valiosa que el dinero». Emily sugirió que hicieran un catálogo electrónico de los trabajos que habían hecho. Pasaron el fin de semana haciendo una sesión de fotos. Cada mueble se fotografiaba desde distintos ángulos con diferente iluminación. Janis incluso empezó a disfrutar del proceso, sobre todo cuando Emily le enseñó a hacer bien la composición. «Ahora tenemos que pensar en un nombre para tu taller», anunció la chica. «Algo pegadizo, pero con significado». Tras mucho discutir, se decidieron por Second Life, un nombre sencillo, pero que reflejaba con exactitud la esencia del trabajo. Emily dibujó un bonito logotipo con la silueta de un viejo sillón y una ramita que simbolizaba la nueva vida. Ahora los pedidos no solo llegaban de conocidos. Aparecieron clientes de pueblos vecinos, algunos dispuestos a esperar semanas. Janis llevaba un cuaderno especial para anotar los pedidos y aprendió a planificar su tiempo. Una mañana encontró en sus mensajes un pedido del propietario de una tienda de antigüedades de Portland. Buscaba un artesano para restaurar muebles y se había topado con su página en las redes sociales. «Habla con él», le aconsejó Harold. «Los anticuarios son gente tramposa, pero puedes tener ingresos fijos con ellos. Eso sí, no te olvides de redactar un contrato». Janis viajó a Portland para una reunión. El dueño de la tienda, el señor Lewinsky, era un agradable señor mayor con ojo de entendido. Miró detenidamente las fotografías de su trabajo, le hizo preguntas técnicas y finalmente le ofreció un pedido de prueba: una silla victoriana con las patas rotas. La silla tardó casi 2 semanas en terminarse, pero el resultado mereció la pena. El señor Lewinsky quedó tan satisfecho que inmediatamente le ofreció una colaboración a largo plazo. Ahora, todos los viernes Janis viajaba a Portland, recogía nuevos pedidos y se llevaba el trabajo terminado. A principios de mayo por fin dejó el supermercado. Marta le organizó una cena de despedida, en la que incluso el señor Parker pronunció un pequeño discurso sobre la importancia de seguir la propia vocación. «¿Sabes qué es lo más asombroso?», Janis le dijo a Emily mientras volvían a hacerse fotos para las redes sociales. «Me siento viva. Es como si hubiera existido todos estos años y ahora hubiera empezado a vivir de verdad». Emily sonrió y pulsó el disparador de su cámara, captando el momento en que Janis pulía la encimera recién repintada. La foto mostraba la luz del sol jugando sobre la suave superficie de la madera y la genuina alegría del trabajo bien hecho reflejada en los ojos de la artesana. La sugerencia de participar en la feria de artesanía de la ciudad vino de Harold. Todos los años, a mediados de junio, el parque de la ciudad se transformaba en una plataforma para los artesanos locales.
Alfareros, herreros, talladores de madera y otros artesanos exponían sus obras. «Tienes que demostrar lo que vales», dijo Harold, tendiendo un formulario de inscripción. «Ah, y no estaría de más hacer algunos contactos. Aquí hay muchos tipos listos». Tardaron 2 semanas en prepararse. Emily ayudó a decorar el stand, eligió la iluminación e incluso imprimió bonitas tarjetas de visita con el logotipo del taller. Janice había elegido algunas de sus mejores piezas para la exposición: un secrétaire restaurado del siglo XVIII, un par de sillas Art Nouveau y una pequeña mesa de aguja con incrustaciones. La mañana del primer día de la feria era soleada. Janice llegó 2 horas antes de la inauguración para prepararlo todo. En un stand vecino se encontraba un maestro ebanista de Eugen, que la ayudó a montar las instalaciones y compartió con ella su experiencia en eventos similares. Los visitantes empezaron a llegar nada más abrir. Muchos se limitaban a mirar los muebles, pero había algunos seriamente interesados en la restauración. Janice se sorprendió al descubrir que disfrutaba hablando de su trabajo, los distintos tipos de madera, las técnicas de acabado de antigüedades, los secretos de la restauración del dorado. Hacia el mediodía, un hombre distinguido con un traje caro se detuvo en el stand. Estudió el secrétaire durante largo rato, comprobando los cajones, mirando las juntas. «Bonito trabajo», dijo al fin. «Represento al Museo Histórico de Salem. Solo necesitamos un experto que restaure algunos muebles del siglo XIX». Era el primer encargo realmente serio. Los muebles de museo requerían un enfoque especial. Nada de materiales modernos, solo técnicas históricamente exactas. Janice pasó varias tardes consultando a Harold y estudiando bibliografía especializada. El segundo día de la feria conoció a Louise Stevens, propietaria de un salón de antigüedades de Seattle. Louise resultó ser una mujer enérgica de unos 60 años con un gran ojo para los detalles. «Me gusta su enfoque», dijo mientras hojeaba un álbum de fotografías de las obras. «Se nota que respetas el material. No intentas hacer muebles nuevos de muebles viejos, mantienes la pátina del tiempo». Hablaron durante casi 1 hora. Louise habló de la creciente demanda de restauración de calidad, de clientes dispuestos a pagar por verdadera artesanía, de las dificultades de trabajar con muebles antiguos. Al final de la conversación, le dio a Janice su tarjeta de visita. «Llámame dentro de 1 semana. Creo que podemos encontrar puntos en común». La tarde del segundo día, un joven con vaqueros desgastados y una camiseta con el logotipo de una fábrica de muebles local se acercó al stand. Resultó que la fábrica estaba a punto de lanzar una línea de réplicas de muebles vintage y necesitaban un asesor en técnicas de acabado vintage. Al final de la feria, Janice había acumulado una impresionante pila de tarjetas de visita y una lista de posibles pedidos. Harold, que pasó a verla, solo silbó al ver las anotaciones en su cuaderno. «¿Qué te dije?» Se trataba de presumir, sonrió. «Ahora habrá que ampliar. No puedes hacer tanto tú sola». Tenía razón. Cada vez había más encargos. El trabajo para el museo era exigente y requería mucho tiempo. Louise Stevens llamó y ofreció su colaboración. Ahora, 1 vez al mes, Janice iba a Seattle a hacer consultas. Emily, que había seguido ayudando con las redes sociales todo el tiempo, sugirió un diario en vídeo de la restauración de muebles del museo. La idea tuvo éxito. Aumentaron los suscriptores y el museo recibió más publicidad. A finales de junio tuvimos que pedir un pequeño préstamo y alquilar un local para el taller. El garaje ya no daba abasto para todos los proyectos. Harold ayudó a elegir un lugar y a negociar el alquiler. También presentó a Janice a proveedores de madera y materiales de restauración de calidad. «¿Sabes qué es lo que más me entusiasma?», dijo mientras ayudaba a trasladar el equipo al nuevo local. «Que no solo aprendiste un oficio, te has dado cuenta de lo principal. Cada pieza tiene una historia, y nuestro trabajo es preservarla, no reescribirla».
El nuevo taller era amplio y luminoso. Janice colocó sus herramientas, organizó las zonas de trabajo y colgó en la pared fotos de sus mejores obras. En un rincón añadió una vieja mecedora, no para restaurar, sino para descansar entre proyecto y proyecto. A menudo se quedaba hasta tarde trabajando en encargos especialmente difíciles. A veces, entre lijado y pulido, se sentaba en la mecedora y pensaba en lo extraña que era la vida. Hace un año no habría imaginado nada parecido. Su propio taller, clientes serios, el respeto de sus colegas. Y lo que es más importante, por fin sentía que pertenecía a algo. Había una honestidad especial en el trabajo con la madera. El material no toleraba la falsedad ni las prisas, exigía compromiso total y atención a cada detalle. Igual que la vida, que tampoco se podía apresurar ni engañar, solo aceptarla tal como era y mejorarla en la medida de lo posible. El City College estaba ubicado en un viejo edificio de ladrillo con techos altos y suelos que crujían. Los martes y jueves por la tarde, Janice iba corriendo allí después de trabajar en el taller, comiéndose un bocadillo de atún mientras iba. Últimamente no había mucho tiempo para cocinar. El grupo era variopinto. Un militar retirado que había decidido dedicarse a la carpintería en su jubilación, una pareja joven que soñaba con fabricar muebles de diseño, un artista interesado en la talla de madera y algunas personas como Janice, de mediana edad, en busca de una nueva profesión. El instructor, Michael Greenwood, tenía 30 años de experiencia trabajando en una fábrica de muebles y estaba claro que conocía su oficio. Empezó por lo básico: tipos de madera, afilado correcto de las herramientas y ensamblaje básico. No hay pequeñeces en nuestro negocio, me dijo, mostrándome cómo sujetar correctamente una cepilladora. Cada movimiento debe ser deliberado. En la clase, Janice conoció a Rachel, una antigua profesora de matemáticas que también se acababa de divorciar y buscaba un nuevo rumbo en la vida. Después de clase, empezaron a dejarse caer de vez en cuando por un pequeño café cercano para discutir proyectos, compartir problemas, simplemente para hablar. Pete, propietario de una pequeña empresa de construcción, también formaba parte del grupo. A menudo llevaba a Janice a casa después de clase. Le quedaba de camino y su coche le permitía transportar materiales para los proyectos de clase. Podríamos colaborar, sugirió un día. Mis clientes suelen necesitar restaurar muebles empotrados, repisas de chimenea, barandillas de escaleras, y tú tienes buen ojo para esas cosas. En casa, Janice descubrió que la vida mejoraba poco a poco. Compró una cafetera nueva, aprendió a arreglar un grifo que goteaba e incluso dominó la reparación de electrodomésticos sencillos gracias a YouTube. Los fines de semana empecé a ir al mercado del agricultor. Las frutas y verduras frescas me recordaban la necesidad de comer bien. Los proyectos de clase eran cada vez más difíciles. Michael les hizo trabajar con distintos tipos de madera, experimentar con acabados y buscar su propio estilo. Janice descubrió que se le daban especialmente bien los muebles pequeños con detalles intrincados, cajas, estantes de pared, consolas. Después de una de sus clases, se le acercó George, un militar retirado. Resulta que su hija colecciona muñecas antiguas y le gustaría hacerle una vitrina. ¿Le ayudarías con el proyecto?, me preguntó. Tú ya tienes experiencia en este tipo de cosas, y yo de momento solo estoy aprendiendo. Empezaron a reunirse los domingos en el taller de Janice. George demostró ser un alumno atento y un agradable conversador. Habló de su servicio en distintos países, de cómo había aprendido a apreciar las cosas sencillas y de su colección de instrumentos antiguos. La vitrina era elegante, con finas encuadernaciones y un ingenioso sistema de iluminación. La hija de George quedó encantada, y Janice recibió varios pedidos más de coleccionistas. Una vez Rachel la arrastró a una clase de yoga para variar y estirar la espalda. Janice se sentía torpe al principio,
pero poco a poco fue cogiéndole el tranquillo. De hecho, empezó a dolerle menos la espalda tras largas horas de trabajo. Al final del curso, el grupo se había hecho tan amigo que decidieron seguir reuniéndose. Organizaron algo parecido a un club. Una vez al mes, se reunían en el taller de alguien, compartían experiencias y hablaban de proyectos. Una joven pareja, Tim y Sarah, empezó a especializarse en muebles modernos, mientras que Alex, artista, se interesó por las técnicas japonesas de carpintería. Una tarde, al volver de clase, Janice se sorprendió pensando que hacía mucho tiempo que no se sentía tan bien. Bien. Era como si todas las piezas del mosaico encajaran por fin en su sitio. Tenía nuevos amigos, un trabajo interesante, planes para el futuro. Y lo más importante, ya no se sentía como la mujer de Randy. Era simplemente Janice, una restauradora de muebles, una persona que había encontrado su vocación. En el bolsillo de su chaqueta había un boceto de un nuevo proyecto, un tocador vintage para Rachel, un regalo de cumpleaños para ella. Janice ya sabía cómo lo haría especial, con un compartimento secreto para las cartas y el estampado favorito de su amiga en los paneles laterales. Al fin y al cabo, los mejores regalos son los hechos con tus propias manos. A finales de septiembre, la propietaria de la cadena de tiendas de regalos Cozy Home, una mujer regordeta de mediana edad con llamativas joyas y buen ojo, se pasó por el taller de Janice. Observó detenidamente los pequeños muebles que Janice fabricaba en su tiempo libre, estantes para especias, llaveros, soportes para botellas de vino. «Vamos a necesitar un lote de estas cosas para Navidad», dijo, dando golpecitos con un dedo manicurado en el tablero de la mesa. «Unos 50 de cada tipo. ¿Puedes encargarte?» Janice calculó la cantidad de trabajo que supondría. Una cosa era hacer piezas únicas y otra muy distinta montar una pequeña producción. Tenía que desarrollar un sistema de patrones y comprar herramientas y materiales adicionales. Emily ayudó con el embalaje y el etiquetado, y Pete y su equipo de construcción se encargaron de parte del trabajo pesado. El taller se llenaba especialmente por las tardes. Rachel venía después de sus clases de matemáticas para ayudar con los adornos. George hacía las tallas. Incluso Harold se pasaba de vez en cuando para comprobar la calidad del trabajo y tomar café y tarta de arándanos que Marta siempre traía. Al mismo tiempo, continuaban los preparativos para la feria de Navidad. Este año Janice decidió centrarse en pequeños artículos de interior. La gente está más dispuesta a comprar cosas que se puedan llevar en la mano. Había mucha demanda de cajas con compartimentos secretos, un arte que aprendió de un viejo ebanista de Portland. Las tareas domésticas pasaron a un segundo plano. No había tiempo para cocinar, y Janice se enganchó al reparto del restaurante chino de la esquina. El dueño, el señor Chen, ya se sabía su pedido de memoria y siempre añadía un par de galletas de la suerte. Una noche, mientras ordenaba otra caja de fideos, encontró una nota. Un nuevo capítulo de tu vida empezará donde terminó el anterior. Janice soltó una risita. La predicción parecía especialmente irónica en vísperas del aniversario de la marcha de Randy. A mediados de octubre se le había acumulado tanto trabajo que tuvo que contratar a una ayudante. Carol, una estudiante universitaria de arte, había resultado ser una bendición, rápida de reflejos y con un sentido innato del estilo. Se encargó del acabado final de las piezas y de la comunicación con los clientes. ¿Sabes qué sería genial?, dijo Carol una vez mientras pintaba otro lote de ataúdes. Hacer una serie de juguetes navideños de madera, de los de época, como los de las películas antiguas. Era una buena idea. Janice encontró algunos bocetos de juguetes de madera en los álbumes de recortes de su padre y los adaptó a la producción moderna. Tuvieron especial éxito los Click-un-Chiki, cada uno con su propio personaje y uniformes detallados. Por las tardes, cuando sus ayudantes se marchaban, Janice solía quedarse en el taller. En esos momentos sentía con especial intensidad cómo había cambiado su vida.
Antes tenía prisa por llegar a casa, preparar la cena para Randy, limpiar, ver la tele con él. Ahora el tiempo solo le pertenecía a ella. A principios de noviembre, el propietario de una tienda de antigüedades de Seattle había encargado toda una colección de muebles restaurados para una exposición histórica. Janice tuvo que dejar de lado por un tiempo sus pedidos navideños y sumergirse de lleno en el proyecto. Pasó varios días en la biblioteca investigando estilos de muebles del siglo XIX. Rachel, que se había pasado por allí para ver cómo estaba su amiga, solo había sacudido la cabeza al ver las montañas de libros y revistas históricas. «Necesitas unas vacaciones», le dijo. «Al menos un día libre». Como solución de compromiso, acordaron ir los sábados a un pequeño bar de jazz cercano al taller. La música en directo les ayudaba a relajarse, y Tony, el camarero, preparaba los mejores mojitos de la ciudad. A veces Pete o George se unían a ellos, y las veladas se alargaban hasta altas horas de la noche. Una semana antes de la inauguración de la feria, ocurrió lo inesperado. Un representante de una gran empresa de muebles de Portland se pasó por el estudio. Había visto el trabajo de Janice expuesto en el Museo de Historia y estaba interesado en la posibilidad de colaborar. «Necesitamos un asesor en precisión histórica», explicó. «Vamos a lanzar una línea de réplicas de muebles victorianos, y para nosotros es importante que todas las piezas sean auténticas». La oferta era tentadora, pero Janice se tomó su tiempo para pensarlo. Últimamente había empezado a valorar su independencia y no quería atarse a obligaciones empresariales. Por la tarde, al cerrar el taller, se quedó en el banco de trabajo. Sus dedos acariciaban distraídamente la caja inacabada, una pequeña caja con incrustaciones de arce y nogal. Mañana habría que colocar las bisagras, pulir la tapa y darle los últimos toques. El trabajo, que requería atención y paciencia, era precisamente lo que la ayudaba a seguir siendo ella misma en la vorágine del cambio. En el alféizar de la ventana sonaba el tic-tac de un reloj antiguo, regalo de Harold para el buen humor laboral. Al otro lado de la ventana caían las primeras nevadas, convirtiendo el paisaje urbano en una postal navideña. Janice pensó que había llegado el momento de comprar un árbol de Navidad, uno de verdad, con olor a agujas y escarcha. Después de todo, ahora tenía una colección de juguetes de madera hechos a mano. Después de 12 horas en el autobús, lo último que le apetecía era meterse en la cama y dormir durante 24 horas. Pero la nevera estaba vacía y todas las tiendas cercanas al nuevo piso cerraban temprano. Tuvieron que ir al antiguo barrio. Al menos había un supermercado abierto las 24 horas. Randy pensó que casi se había olvidado de la carretera durante un año, pero sus manos giraban el volante en la dirección correcta. Allí estaba la esquina junto a la gasolinera donde Janice y él siempre se tomaban el café por las mañanas, la destartalada valla publicitaria de seguros que hacía 5 años habían prometido retirar, la estrecha calle con los arces en expansión. El aparcamiento del supermercado estaba inusualmente lleno para ser por la tarde. Randy aparcó más lejos de la entrada. Una vieja costumbre. Janice siempre había dicho que los pasos adicionales eran buenos para la salud. Antes le había molestado su forma de dar consejos, pero ahora, por alguna razón, sentía un cosquilleo en algún lugar bajo las costillas. Dentro de la tienda, las cosas parecían un poco diferentes. Habían renovado y reorganizado los departamentos. Una chica desconocida de pelo rojo brillante estaba en la caja registradora donde Janice solía trabajar. Mientras Randy recogía los comestibles de su cesta, escuchó la conversación entre 2 ancianos compradores. «¿Has visto la nueva colección de Janice? Son unas cajas preciosas, sencillamente preciosas», dijo una mientras rebuscaba entre los tomates. «Mi nieta fue a su taller la semana pasada. Dice que está lleno de gente preparándose para la feria de Navidad», comenta otro. Randy se quedó helado con una lata de judías en conserva en la mano. ¿Qué taller? ¿Qué colección? Janice, su Janice,
que había trabajado en la caja registradora durante 25 años y nunca había aspirado a nada más? Se topó con el señor Parker en la sección de comestibles. Estaba comprobando la exposición de los productos. El encargado le dirigió una mirada fría. «Ah, señor Winters», le dijo secamente. «Hacía tiempo que no le veía por aquí». «Solo estoy de paso», murmuró Randy. «Oiga, ¿qué se sabe de Janice? ¿Ya no trabaja aquí?» Parker se enderezó y se puso el chaleco azul con el logotipo de la tienda. «La señora Winters tiene ahora su propio negocio, con bastante éxito, diría yo. Restauración de muebles, autoría, incluso tiene contratos con museos». Sacó su smartphone y abrió una página. Las fotos mostraban el taller, luminoso, espacioso, con enormes ventanales. Allí estaba la propia Janice, en vaqueros y delantal de trabajo, inclinada sobre un banco de trabajo. Parecía diferente, más joven, tal vez, o simplemente más feliz. ¿Cuánto tiempo ha estado? Randy comenzó, pero Parker ya había guardado el teléfono. «Sabe, señor Winters», dijo, ajustándose las gafas. «Algunas personas solo se rebelan cuando están solas. Que tenga un buen viaje de compras». En el coche, Randy se quedó largo rato mirando la bolsa de la compra en el asiento del copiloto, donde Janice solía sentarse, tranquila y discreta como un mueble. Estaba seguro de que ella no podría hacerlo sola, que estaría llamando, pidiendo ayuda, suplicando volver. Sheila le esperaba en la misma cafetería donde se habían conocido. Joven, divertida, desinhibida. «Te he pedido una hamburguesa», dijo agitando la mano. «No tengo hambre», respondió Randy sentándose a la mesa. Miró el letrero luminoso de la ventana y pensó en que Janice siempre había querido aprender a trabajar la madera como su padre, pero pensó que era una bendición. ¿Qué clase de artesana era ella? Cajera, ama de casa, callada. «Oye, ¿me estás escuchando?» Sheila chasqueó los dedos delante de su cara. «Digo que si pedimos una pizza para llevar». «Sí, claro», respondió él distraído. En una mesa cercana, una joven pareja miraba una especie de catálogo. Randy escuchó fragmentos de la conversación. «Mira qué bonito. Es ese taller, Second Life. Dicen que tienen una lista de espera de 1 mes». Tomó un camino indirecto a casa. No se dio cuenta de cómo había acabado en la calle donde estaba el taller. El nombre estaba escrito en la pared con letras bonitas y un dibujo adornado. Había luces en las ventanas y Janice debía de estar trabajando hasta tarde, como hacía a menudo en casa cuando zurcía sus calcetines o planchaba sus camisas. Randy pasó sin detenerse. El espejo retrovisor reflejaba las cálidas ventanas del taller y, por alguna razón, sentía frío, a pesar de que la calefacción estaba encendida. Sheila envió un mensaje de texto, algo sobre pizza y una película que quería ver. No contestó. En casa, mientras ordenaba una bolsa de la compra, Randy descubrió que, sin darse cuenta, había comprado un cartón del té que tanto le gustaba a Janice. De algún modo, este descubrimiento le disgustó más que cualquier otra cosa. A la mañana siguiente volvió a coger el autobús, la ruta conocida, las paradas conocidas, pero algo era diferente. Se sorprendió a sí mismo buscando en los escaparates los carteles de Second Life, aunque sabía muy bien que el taller estaba en otro barrio. Las palabras de Parker sobre las personas que se descubren a sí mismas en la soledad no dejaban de rondarle por la cabeza. Me pregunto en qué se convertiría él mismo si un día decidiera hacer algo más que escapar de la rutina. El periódico local, el Morning Herald, nunca había sido especialmente popular, pero esta mañana había una pequeña cola en el kiosco. En la segunda página había una entrevista con Janice, que había pasado horas en el taller observando y haciendo preguntas. «Cada mueble encierra una historia», decía Janice. «Nuestro trabajo no es solo arreglar lo que está roto, sino preservar el alma de la pieza». Tras la publicación, el teléfono del taller no se silenció.
Carol apenas tuvo tiempo de anotar contactos y hacer una lista de pedidos. Incluso la señora Baker, esposa del alcalde, estaba entre los que llamaban. Quería restaurar un aparador antiguo de su abuela. Al principio quería tirarlo, confesó mientras miraba el taller. Ahora estoy pensando que quizá tenga una nueva vida. Randy había aparecido de la nada, entrando en el taller una tarde mientras Janice terminaba una cómoda para el Museo de Historia. Parecía perdido y, en cierto modo, agotado. «Hola», dijo arrastrando los pies. «Estoy de paso. Pensé en pasarme a ver cómo estabas». «Estoy ocupada», respondió Janice, sin apartar la vista de su trabajo. Sus manos seguían moviéndose con firmeza, puliendo la superficie de madera. «Si quieres hacer un pedido, ve a ver a Carol». Se quedó un momento más y se marchó. Una semana después reapareció con la mesita que antes había estado en su dormitorio. «¿Por qué no le echas un vistazo?», preguntó. La pata se tambalea. Janice examinó la mesa. Un trabajo sencillo: arreglar la junta, renovar el barniz. Le dio un precio y un plazo como a cualquier otro cliente. Randy rellenó la hoja de pedido y se marchó, dejando un depósito. Mientras tanto, el negocio iba viento en popa. Un diseñador de interiores local, que había visto el trabajo de Janice, le propuso asociarse. Ahora los pedidos habituales incluían proyectos para casas particulares y pequeños restaurantes. Rachel, que pasaba por allí una tarde con una pizza, pilló a Janice haciendo la agenda de un mes. «Oye, ¿por qué no contratas a un aprendiz?», sugirió, sirviendo vino en copas. «Tengo un estudiante de bachillerato muy espabilado al que le encanta trabajar la madera. Podríamos organizar una especie de aprendizaje». La idea resultó ser buena. Jason, el hijo de 15 años del bibliotecario de la escuela, era en efecto un estudiante brillante. Venía después de clase, ayudaba en tareas sencillas y absorbía conocimientos como una esponja. Randy se presentó en su mesa 2 semanas después. Janice le estaba explicando a Jason cómo conseguir el tono adecuado de tinte. «Buen trabajo», dijo Randy mientras examinaba la mesa restaurada. «¿Recuerdas cuando la compramos? En aquella venta en Portland». «Serían $280», le interrumpió Janice. «Puedes devolvérselo a Carol». Se demoró en el mostrador, repasando el cambio que llevaba en el bolsillo. «Mira, ¿por qué no tomamos un café? ¿Hablamos? Lo siento. Tengo un cliente dentro de 20 minutos», contestó ella, volviéndose hacia Jason y la mancha. Aquella tarde, mientras cerraba la tienda, Janice se sorprendió a sí misma pensando que no sentía ninguna emoción al ver a su ex marido. No era más que uno de sus clientes, un poco molesto, pero, en general, inofensivo. A finales de mes tuvo que contratar a otro ayudante. Pete le había recomendado a su sobrino, un tipo listo con experiencia en una tienda de muebles. Ahora podíamos encargarnos de proyectos más complicados. Randy volvió a aparecer un par de semanas después, esta vez con un par de sillas viejas. Janice ni siquiera recordaba de dónde habían salido de su casa. Probablemente se las habían regalado sus padres. «Sheila quiere tirarlas», dijo. «Dice que son demasiado viejas, pero creo que podrían ser salvables». «Deja la petición a Carol», respondió Janice sin levantar los ojos de su trabajo. «Ella te avisará cuando esté lista». Aquella tarde permaneció sentada en su mecedora favorita durante largo rato, mirando las sillas de Randy. Es curioso cómo cambia la vida. Antes lo habría dejado todo y se habría apresurado a arreglarlas solo para complacer a su marido. Ahora no era más que otro encargo en una larga lista de tareas pendientes. Una emisora de radio local le pidió una entrevista para su programa matinal. El periodista resultó ser un joven agradable, que preguntó con verdadero interés por los entresijos de la restauración y los planes de futuro. «¿Cómo llegó a este negocio?», preguntó hacia el final. Janice sonrió. «A veces hay que perder algo familiar para encontrar algo real». Después de la entrevista, Rachel llamó. «¿Te has oído? Pareces una auténtica profesional.
¿Quién lo habría pensado hace un año? Efectivamente, ¿quién lo habría pensado? Janice echó un vistazo a su taller, luminoso, espacioso, con olor a madera y barniz. Sillas viejas, una cómoda con la pintura desconchada y un marco de espejo tallado esperaban en los bancos de trabajo. Cada cosa tenía su propia historia, y a cada una se le había dado la oportunidad de una nueva vida, como a ella misma. Esta vez, Randy no vino al taller con el pretexto de reparar muebles. Tenía el día libre, y esta mañana le pesaba la cabeza después de hablar ayer con Sheila. Ella había recogido sus cosas y se había ido a casa de su hermana, diciendo que estaba cansada de compartirlo con los fantasmas del pasado. Janice no estaba en la tienda. La chica que estaba detrás del mostrador, creo que se llamaba Carol, dijo que la dueña se había marchado para reunirse con los proveedores. Randy caminó despacio entre los bancos de trabajo, observando las obras inacabadas. El lugar estaba sorprendentemente limpio para ser una carpintería. Las herramientas colgadas ordenadamente en las paredes, el serrín recogido en contenedores especiales, cada artículo etiquetado con la información del pedido. En el rincón más alejado vio una cómoda familiar, la misma que había estado en su dormitorio durante sus 25 años de vida. Janice llevaba tiempo queriendo restaurarla, pero él siempre lo había descartado. ¿Para qué perder el tiempo con trastos viejos? Ahora la cómoda parecía más joven, con chapa de madera fresca, tiradores brillantes y tallas restauradas por expertos. «Disculpe, pero los clientes no pueden entrar en la zona de trabajo», le dijo Carol. «Es una cuestión de seguridad». Randy volvió al mostrador de la recepcionista, pero no tenía prisa por marcharse. En la pared colgaban fotos de antes y después de la restauración. Janice aparecía en algunas de ellas, con su delantal de trabajo, herramientas en mano, concentrada y de alguna manera suelta. «¿Puedo ver un catálogo de la obra?», preguntó. Carol le entregó una gruesa carpeta. Randy hojeó las páginas, reconociendo algunos de los objetos. Aquí había una silla con una pata rota que había tenido la intención de tirar hacía un año, y aquí había una mesilla de noche con un altillo que había heredado de su madre. Todos parecían ahora nuevos, pero conservaban su carácter, su historia. El timbre que había sobre la puerta tintineó cuando entró un grupo de estudiantes con cuadernos de dibujo. Resultó que Janice daba clases magistrales para la escuela de arte, enseñando a los futuros diseñadores a comprender la estructura y el estilo de los muebles antiguos. «¿A qué hora volverá la casera?», preguntó Randy. «La señora Winters tiene hoy una agenda muy apretada», respondió Carol presionando ligeramente el señora. «Una reunión con vendedores, luego una presentación en la Sociedad Histórica, una consulta de restauración en el museo por la tarde». Randy salió y encendió un cigarrillo, un hábito que Janice siempre intentaba quitarle. Frente al estudio había abierto una pequeña cafetería y decidió tomar un café. En una mesa cercana, dos mujeres discutían sobre algún tipo de encargo. «Janice es simplemente mágica», decía una. «¿Has visto lo que le ha hecho al armario de la señora Baker?». Y todo el mundo decía que era solo para leña. «Ella está en el mercado ahora», respondió el otro. «Mi primo de Portland vino a encargar la restauración de una cómoda antigua. Dice que los artesanos locales no trabajan ni de lejos tan bien». Randy terminó su café frío. A través de la ventana del taller podía ver a Carol colocando muestras del acabado, explicando algo a los estudiantes. Uno de ellos estaba haciendo rápidos bocetos en un cuaderno de dibujo, creo que de una vieja mecedora junto a la ventana. Tomó otro camino para volver a casa, pero siguió girando por su antigua calle. Aparcó 2 casas más abajo, una costumbre adquirida en los últimos meses. La casa tenía el mismo aspecto de siempre, el césped bien recortado y macetas con geranios en el porche, solo que ahora había una pequeña camioneta en el patio, probablemente para transportar muebles. La luz del salón estaba encendida y una sombra parpadeaba en el alféizar,
Parecía que Janice había vuelto. Era extraño darse cuenta de que aquella casa, donde habían pasado 25 años de su vida juntos, existía ahora sin él, viviendo una nueva vida. El piso que Sheila y ella habían alquilado estaba vacío e incómodo. Había una nota en la mesa de la cocina. Ella había recogido su parte de los platos y le había pedido que no buscara encuentros con ella. Randy encendió la televisión, pero no pudo concentrarse en el programa. La cómoda del taller estaba ante sus ojos, más joven, renovada, pero conservando su esencia. Recordaba cuando Janice y él la habían comprado en un mercadillo, su primera compra juntos. La cómoda también había necesitado reparaciones entonces, pero ellos eran jóvenes y tenían muchos planes. Por la noche soñaba con el taller. En el sueño, Janice trabajaba en un intrincado patrón y él estaba a su lado, indeciso de hablar. Sus manos se movían con seguridad y precisión, y había algo hipnotizador en ellas, como si ella conociera algún secreto que estaba fuera de su alcance. Por la mañana, permaneció largo rato sentado en la cocina, mirando los estantes vacíos y la solitaria taza con el asa rota. Tal vez, pensó, algunas cosas no tienen arreglo, y algunas personas no pueden volver, sobre todo si por fin se han encontrado a sí mismas. A finales de noviembre cayó la primera nevada y el trabajo en el taller se intensificó porque la gente empezaba a prepararse para las fiestas sacando muebles viejos de los desvanes. Janice casi nunca estaba en casa, se quedaba hasta tarde para trabajar en pedidos urgentes. Una noche encontró a Randy en la puerta del taller, arrastrando los pies con una bolsa de papel en las manos. Estaba por el barrio. He traído comida china. Recuerdo que te encantaba el pollo con salsa agridulce. Intentó sonreír. ¿Por qué no cenamos juntos? Podemos hablar al mismo tiempo. Janice miró el reloj. Eran casi las 9 de la noche y el estómago le rugía a traición. La última vez que había comido había sido a la hora del almuerzo, devorando apresuradamente un sándwich entre reuniones con clientes. Está bien, dijo, dejándole entrar. Pero no por mucho tiempo. Aún tengo trabajo que hacer. Se instalaron en una mesita en un rincón del taller donde Janice solía hacer bocetos y presupuestos. Randy sacó recipientes con comida y un par de cervezas. Sheila y yo rompimos, dijo mientras abría su ración. Se fue con un motero de Eugene. Janice cogió en silencio los palillos y empezó a comer. Extrañamente, la salsa estaba demasiado dulce. Antes le había parecido la combinación perfecta de sabores. «Sabes, he estado pensando mucho últimamente», continuó Randy, «sobre nosotros, sobre cómo funcionó. Quizá deberíamos volver a intentarlo. Quiero decir, hemos estado juntos tantos años». «Randy», le interrumpió Janice, doblando ordenadamente los palillos. «No lo hagas». «¿Pero por qué? He cambiado, de verdad. Ahora me doy cuenta». «No se trata de si has cambiado o no». Se levantó y empezó a recoger los recipientes vacíos. «La cuestión es que he cambiado. Y me gusta mi nueva vida». En el taller reinaba el silencio, solo roto por el tic-tac del reloj antiguo de la pared. Randy giraba una botella de cerveza entre las manos y miraba la cómoda inacabada contra la pared. «¿Recuerdas cuando la compramos?», preguntó. «Dijiste entonces que parecía un señor mayor que necesitaba ayuda». «Lo recuerdo. Y yo te recuerdo diciendo que no eran más que trastos viejos que ya era hora de tirar». Janice se acercó a la cómoda y pasó la mano por la superficie recién pulida. «¿Sabes lo que he aprendido este año? A veces hay que dejar que las cosas sean lo que pueden ser. No intentar rehacerlas o tirarlas solo porque no cumplen tus expectativas». Randy se levantó y se acercó. Estaba equivocado, sobre la cómoda y sobre muchas otras cosas. «Tal vez», respondió ella. «Pero ahora no importa. Mañana tengo una reunión temprano con unos clientes. Tengo trabajo que terminar».
Se quedó un momento más mirando cómo colocaba las herramientas en el banco de trabajo y luego se marchó en silencio. Janice oyó arrancar su coche y el crujido de la nieve bajo las ruedas. Ya no tenía ganas de trabajar. Se sentó en la vieja mecedora que guardaba en el taller para relajarse. Una vez había imaginado este momento, cómo volvería Randy, cómo se disculparía, cómo empezarían de nuevo. Pero la realidad resultó ser muy distinta. Al día siguiente volvió a aparecer, esta vez con un ramo de sus peonías favoritas que había conseguido inexplicablemente a finales de noviembre. «Escucha», empezó él, pero Janice negó con la cabeza. «No hacen falta flores, Randy. Tampoco necesitas conversación. Todo se dijo hace un año, en aquella cafetería». Vino unas cuantas veces más, con alguna excusa, como restaurar muebles viejos, y luego solo por diversión. Una vez trajo un álbum de sus viejas fotografías. En otra ocasión, una botella del mismo vino que habían bebido en su boda. Carol empezó a poner los ojos en blanco al ver su silueta al otro lado de la puerta. Jason, un joven aprendiz, preguntó una vez: «¿Por qué no le dices que no venga más?» «Porque a veces la gente necesita darse cuenta por sí misma de que algunas puertas están cerradas para siempre», respondió Janice mientras le mostraba cómo aplicar correctamente el tinte a la superficie de roble. A mediados de diciembre, Randy apareció por última vez. Parecía agotado y envejecido. «Tengo una oferta de trabajo en Seattle», dijo. «Estoy pensando en aceptarla. Hay demasiados recuerdos aquí». Janice asintió mientras seguía trabajando en la incrustación de la caja. «Que tengas suerte, Randy». Faltaban 2 días para que empezara la feria de Navidad. Janice estaba sentada en el suelo del taller recogiendo los últimos trabajos. Había cajas de ataúdes, portavelas y marcos de fotos por todas partes. Carol había insistido en hacer más cosas pequeñas, fáciles de comprar como regalo. Los juguetes de madera pintados a mano para el árbol de Navidad ocupaban un estante aparte. Algunos los hizo Janice a partir de bocetos de su padre encontrados en un viejo álbum. Estaban especialmente logrados, cada uno con su propio personaje, con elaborados detalles de vestuario. Jason ayudó con la pintura, demostrando un talento inesperado para el trabajo en miniatura. Este año decidieron celebrar la feria en el recinto ferial de la ciudad, ya que las previsiones anunciaban nevadas. Janice alquiló un local en una esquina con buena iluminación y espacio suficiente para exponer sus obras. Rachel se ofreció voluntaria para ayudar a decorar el stand. «¿Sabes en qué estaba pensando?», dijo, colgando guirnaldas. «Hace exactamente un año estabas sentada en aquella cafetería y ahora tienes tu propio taller, pedidos para meses y una lista de espera para los cursos». Janice permaneció en silencio mientras colocaba las herramientas para el taller. Los organizadores de la feria le habían pedido que diera una clase de demostración sobre restauración, técnicas sencillas y accesibles para principiantes. La inauguración de la feria fue ruidosa y divertida. Multitudes de personas se movían entre las filas, mirando los productos, probando los dulces navideños, escuchando música en directo. El stand de Janice era una parada habitual. Mucha gente la reconocía por sus artículos en el periódico local. Hacia el mediodía apareció el señor Parker, que buscaba un regalo para su mujer. Eligió entre 2 cajas durante un buen rato y luego se llevó las 2. «Sabes, Janice», dijo sacando la cartera, «a veces voy al departamento donde trabajabas y cada vez pienso en la suerte que tengo de que las cosas salieran como salieron». Después de comer, empezó la clase magistral. Janice mostró cómo identificar el tipo de madera, qué herramientas se necesitarían para una reparación sencilla y cómo preparar la superficie para el acabado. La gente hacía preguntas, tomaba notas, hacía fotos. Entre los oyentes vio a varios colegas del supermercado que vinieron a apoyar a una antigua empleada. Por la tarde, cuando amainó el flujo de visitantes,
una pareja de ancianos se acercó al stand. La mujer miró los adornos navideños durante un buen rato y luego se dirigió a Janice. Estas piruletas se parecen mucho a las que hacía John Winters. Era un famoso ebanista de nuestra zona. Ese es mi padre, respondió Janice. Encontré sus diseños y decidí revivir la tradición. ¡Madre mía!, exclamó la mujer. Así que en eso tienes tanto talento. Tu padre y yo trabajamos juntos en una tienda de muebles hasta que cerró. Siempre decía que su hija había heredado sus manos. Hablaron durante casi una hora. Resultó que su padre hablaba a menudo a sus colegas de la pequeña Janice, a la que le encantaba juguetear con la madera en su taller. «Estaría orgulloso de ti», dijo el marido de la mujer mientras compraba un juego de juguetes para el árbol de Navidad. Janice llegó tarde a casa. Había un pequeño árbol de Navidad en el pasillo. Jason había ayudado a traerlo y a montarlo. Sacó una caja de juguetes que había hecho especialmente para ella, réplicas de los que habían decorado el árbol de su casa cuando era pequeña. Mientras colgaba los juguetes, pensó en lo extraña que era la vida. Hace un año, estaba sentada en una cafetería barata, escuchando cómo se derrumbaba su mundo, y hoy estaba colgando juguetes hechos a mano en el árbol de Navidad de la casa, que por fin era verdaderamente suya. El último que colgó fue el lagarto cantarín, una copia exacta del que una vez estuvo sobre el banco de trabajo de su padre. A la luz de las guirnaldas, su carita de madera parecía viva, como si sonriera a aquella acogedora velada, al árbol de Navidad, a la mujer que por fin había encontrado su camino. La nieve caía al otro lado de la ventana, convirtiendo el mundo en una postal navideña. Janice preparó un poco de cacao, se acomodó en la mecedora y por primera vez en mucho tiempo sintió que por fin todo estaba bien. Todo estaba en su sitio.